las 6 de la mañana con 56 minutos. La Contraloría General del Estado reveló el contenido del examen especial efectuado al proceso de emisión, colocación y pago de certificados de tesorería CETES en el Ministerio de Finanzas. El estudio corresponde al periodo comprendido entre 1 de enero de 2016 y 31 de agosto de 2017. Se identificó varias irregularidades. A continuación, detallamos los principales hallazgos. Se trata de un informe elaborado por la Contraloría aprobado el 4 de julio del 2018 sobre los CETES o certificados de tesorería en el Ministerio de Finanzas de enero del 2016 a agosto del 2017, en el cual se establece que se superaron los plazos dispuestos en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, es decir, menos de 360 días. Además que los certificados fueron entregados como instrumentos de dación de pago contrario al objetivo de estas operaciones, que sirven para cubrir la caja fiscal y se consideraron para cubrir deuda pública. Los canjes y renovaciones de CETES no generaron ingresos y la documentación sobre su colocación fue declarada como secreta. Esto deriva en la predeterminación de responsabilidades administrativas por $144.921 y civiles por un valor de $22.174.847. Un indicio de responsabilidad penal por los siguientes motivos. Responsabilidades que hoy se sancionan con predeterminaciones de orden civil y de orden administrativo por alrededor de $22 millones. Además de los indicios de responsabilidad penal que sobre este caso fueron enviados en su momento a la Fiscalía General del Estado. La emisión del decreto 1218 y los hallazgos antes expuestos, ya que los servidores públicos no observaron los procedimientos ocasionando perjuicio a los recursos públicos. Las sanciones incluyen a varios funcionarios, desde el expresidente, varios exministros y un conjunto de funcionarios ministeriales que concurrieron a las decisiones sobre emisión y uso de certificados de tesorería. Esto recae en las personas del presidente de la República del periodo examinado, ministro de Finanzas, y subrogante, ministro coordinador de la política, coordinador general jurídico, subsecretario de Financiamiento Público, entre otros 28 funcionarios sobre los cuales se ordenó su destitución. César García, Telediario. 6:59 minutos y este es el tema de nuestro primer diálogo aquí en Primera Impresión. Se encuentra Patricio Alarcón, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano. Gracias por estar aquí. Buen día. Usted también fue veedor en el examen especial que realizó la Contraloría a la deuda pública contraída por el gobierno del expresidente Rafael Correa entre 2012 y 2017. Lo que ha sido materia de información en la nota previa no formaba parte de este estudio, pero de alguna manera deriva de él. Buenos días. Buenos días, Eduardo. Efectivamente, en base a la veeduría anterior, se empieza a investigar la deuda contraída por medio de los CETES, que son certificados del Tesoro. Estos certificados, en teoría, debían emitirse por el plazo de un año. Sin embargo, tengo entendido que alrededor de $2.000 millones se mantenían en constante deuda y no se pagaban. No se respetaba el plazo del vencimiento de estos certificados y no solo eso, se daban en dación de pago para cubrir otras deudas y además de eso se mantuvo secreta esta información. ¿Esto a qué lleva? A que la Contraloría del Estado tenga la predeterminación para pasar glosas por responsabilidades civiles y administrativas, pero es una predeterminación. Ahora los funcionarios públicos tienen que presentar sus descargos y tienen 30 días, me parece, para las glosas civiles y me parece que tienen 60 días para las glosas administrativas. Esto es un proceso legal. ¿Qué es lo que se está haciendo? Básicamente siguen apareciendo resultados en base a las investigaciones del mal manejo de la deuda pública. Usted no podía contratar deuda por el lapso de un año y seguir endeudándose de una manera irresponsable, no pagando esa deuda, sino que dándole la vuelta. Y no es un monto menor, estamos hablando de $2.000 millones.
Los 2.000 millones de dólares que usted menciona se manejaban a través de los llamados CETES, de los certificados de tesorería. Este era el procedimiento para manejar esta cantidad, este volumen de obligaciones. Se emitían papeles y el problema es que no se pagaban. Esto era un endeudamiento para cubrir necesidades puntuales de liquidez. Aparte, y esto es aparte de lo que se contabilizó como deuda pública, interna y externa. Entonces, si es que sumamos, mire, lo que se cuantificó como los pasivos generales del Estado no es una suma menor. Estamos hablando de alrededor de 60 puntos del PIB. Aparte de estos 2.000 millones de dólares que son alrededor de 2 puntos del PIB. Entonces, al no tener alternativas para cubrir el déficit fiscal, tomaban dinero donde sea y no solo eso, pagaban por medio de o canjeaban estos papeles para pagar otras deudas adquiridas. Esto se produjo, según entendemos y según nos informa la Contraloría, entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de agosto de 2017. Estamos hablando del último periodo del gobierno del expresidente Rafael Correa. ¿Cuál era en ese momento el estado general de la economía desde la perspectiva de los sectores privados y qué explica, en opinión de ustedes, este manejo irregular, el haber apelado a recursos que eran claramente una violación a la ley? Mire, ¿qué es lo que sucedió? Durante los años anteriores, 2013, 2014, el Estado pudo seguir gastando a esos niveles. ¿Por qué? Porque tenía un precio del petróleo alto y tenía más facilidad de endeudarse. Entonces duplicó el tamaño del Estado y triplicó el nivel de endeudamiento. No tuvo ningún tipo de planificación, la administración no fue buena y nunca esperaron que vuelva a bajar el precio del petróleo a los niveles que bajaron. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer? El error fue mantener el nivel de gasto y seguir endeudándose irresponsablemente para cubrir el déficit que se creó. De acuerdo a la Constitución, el techo permitido de deuda es del 40% del Producto Interno Bruto. No respetaron el techo de la deuda y buscaron cualquier mecanismo para seguir endeudándose. Y eso no es lo grave, porque van a seguir apareciendo algunas irregularidades. Imagínese usted que se tomaron además, solo para darle un ejemplo, se tomaron reservas del Banco Central. Se tomaron reservas del Banco Central, las inyectaron en arcas fiscales. Y no solo eso, esas reservas, 2.000 millones de dólares, los licuaron, pagando por medio de deuda, de acciones de la banca pública al Banco Central, el dinero que se tomaron y no pudieron pagar. Entonces existen una serie de irregularidades que irán apareciendo en el tiempo y obviamente en esta predeterminación se encuentran responsabilidades civiles y administrativas. Pero surgirán responsabilidades penales, se derivarán de aquí. Si es que si es que las cosas se manejan mal y si es que existe dolo para el Estado, obviamente que en algún momento, y de hecho en la investigación anterior hubieron indicios de responsabilidad penal. Entonces hay dos temas. En algún momento quien manejó mal los recursos públicos, quien se benefició de los recursos públicos, no solo tiene que asumir su responsabilidad por medio de glosas, también en algún momento tiene que ir a la cárcel, señor. Ha concluido el examen para el cual fueron convocados los veedores. Sin embargo, el proceso continúa y, como usted dice, siguen apareciendo nuevos indicios acerca de malos manejos irregulares en, por ejemplo, este tipo de instrumentos que fueron destinados para fines que no estaban señalados o dispuestos en la ley. ¿Ustedes seguirán actuando en esta calidad, en calidad de observadores cercanos sobre este fenómeno? Mire, yo creo que esa investigación puntual ha concluido. Ahora se han formado nuevas comisiones como la que usted ha visto del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por darle un ejemplo, donde siguen también apareciendo malos manejos de recursos públicos. Nosotros lo que debemos defender es lo que afecta al sector de los trabajadores y al sector de los empleadores. Y además,
esto va a terminar afectando a toda la ciudadanía, porque el irresponsable manejo del endeudamiento lo tendremos que pagar todos. ¿De qué manera? Porque el Estado se sigue endeudando a corto plazo, bueno, se siguió endeudando a corto plazo, a tasas más altas, y quien termina pagando por medio de la recaudación o por medio del endeudamiento todos estos malos manejos es la ciudadanía. En este momento vemos que existe un problema de liquidez por medio del gobierno, que tienen que acudir ahora hacia las multilaterales, que tienen que llegar a un plan de ajuste que temporalmente puede llegar a afectar la economía, porque si usted deja gente del desempleo, no pueden consumir y la economía deja de crecer. Y todo esto es consecuencia del mal manejo anterior. Y quien termina sufriendo las consecuencias es la ciudadanía, al no poder tener las plazas adecuadas de trabajo, los servicios adecuados. Mire, pues, en este momento, para pasar la crisis, o en el 2016, cuando bajaron los precios de las materias primas, ¿qué es lo que hubiera sucedido si teníamos un fondo de ahorro? Mire, hubiéramos podido pasar la crisis sin problema. El Estado tendría una estructura racional, más gente estaría empleada en el sector privado. No tendríamos un hueco para poder cubrir el déficit fiscal que existe por sueldos y salarios. Paradójicamente, Bolivia es un ejemplo de ello. Un país con una reserva y con un fondo lo suficientemente grande como para enfrentar este tipo de contingencias. Usted señala, sin embargo, que la crisis que todo esto genera, el resultado de este mal manejo, va a demandar sacrificios y señala poner gente, pasar gente al desempleo. ¿Usted está pronosticando lo que va a ocurrir o está recomendando una medida en este sentido? Dos temas. En Bolivia tuvieron la ventaja de que la economía no fue manejada por el presidente de la República. No ideologizaron el manejo económico del país. Controlaron el gasto y mantuvieron reservas adecuadas para un mal momento. Esa economía es una de las que crece. De boca para afuera pregonan una ideología trasnochada. En cuanto a lo que usted me pregunta acerca del desempleo, definitivamente va a haber que bajar la carga burocrática. Eso no es una ciencia. Si el Estado cuenta con más de 550,000 empleados públicos, si el Estado cuenta con una estructura grande, obesa, si se duplicó el tamaño del Estado, obviamente pues van a tener que salir empleados públicos de sus funciones, y el gran objetivo y el gran reto es insertarlos en el sector privado. No es sostenible mantener un gasto de 9,000 millones de dólares en sueldos y salarios. El Estado se tiene que ajustar, y eso es parte de un conjunto de medidas que se tienen que tomar para darle la fuerza necesaria al sector productivo para que pueda seguir contratando. Pero esto es un proceso, y es un proceso que deriva del mal manejo económico del gobierno anterior, del derroche, de la mala administración, de la falta de planificación. En el Ecuador no tenemos una estrategia de desarrollo productivo, por darle un ejemplo. Nuestros vecinos ya la tienen. Chile la tiene desde hace años. El Perú está exportando. Colombia ya tiene un nuevo presidente y está pensando en otro, inclusive en un manejo más austero de sus gastos. Bueno, pero ¿cuándo comenzará una cosa si se inicia la primera? Quiero decir, ¿cuándo comenzará el sector productivo a inyectar más recursos, a demostrar con hechos el incremento de confianza en el manejo económico? Mire, esto es un proceso. Y esto es un proceso porque el sector productivo, para entrar en un proyecto, necesita concluir su plan de negocios, necesita contraer deuda, necesita inyectar capital, necesita iniciar el proyecto, lo cual toma un tiempo, necesita empezar a vender, necesita empezar a cobrar. Pero ¿cuáles son las señales? Yo le quiero preguntar puntualmente. Usted está en el día a día de la relación con los actores económicos del sector privado. ¿Qué dicen ellos? Mire, las señales son positivas. Acaba de pasar una ley de incentivo, una ley que promueve ciertos incentivos, una ley que baja el anticipo del impuesto a la renta, una ley que elimina la corresponsabilidad accionaria, una ley que baja el impuesto en cuanto a la venta de acciones. Y es una muy buena señal. Después de 10 años pasa una ley
donde no hacen una reforma tributaria donde incrementan los impuestos. Estas son señales positivas, positivas para el inversionista local y positivas para el inversionista extranjero. Sin embargo, estamos pasando por un proceso, esto es una transición. Obviamente que la economía también paralelamente se debe mejorar y poco a poco las empresas empiezan a invertir, empiezan a contratar y si empiezan a crecer, contratan aún más. Sin embargo, tenemos que trabajar en otros ámbitos, en el ámbito de la competitividad de las empresas. Esto no se hace de la noche a la mañana. 10 años de nueva normativa, reglamentos, frenos en las importaciones, incremento de impuestos, y esto con una ley no se compone, con un ministro no se compone. Esto va a tomar su tiempo, y esto va a tomar, por mala suerte, no se va a resolver de la noche a la mañana y hay que bajar el tamaño del Estado también. Mientras más... ¿Cuál es su pronóstico en términos de tiempo? ¿En cuánto tiempo piensa usted que comenzará la economía a dar señales de reactivación? Mire, todo depende. Si es que el gobierno sigue inyectando liquidez por medio del endeudamiento a la economía se mantendrá a flote, pero se seguirá pateando el problema. Si es que se hace el ajuste necesario, obviamente la economía va a dejar de crecer y el sector privado tiene que irse reactivando poco a poco. Pero se deben tomar ciertas decisiones, porque en este momento aún tenemos un impuesto de salida de divisas, tenemos los aranceles más altos de la región. En este momento tenemos una excesiva carga de la tramitología. En este momento contamos con un código laboral que no nos permite contratar con facilidad. En este momento, lamentablemente, no han habido reformas al Código Monetario que no permite que entre la banca al extranjero, que entren más depósitos al país, para que suban los plazos en cuanto a los préstamos, para que bajen los intereses. Entonces, todo esto es parte de un proceso, esto es un inicio, pero faltan algunas reformas que se tienen que hacer para que pueda contratar con más agresividad el sector privado. Entonces, sí, esto es positivo. Mire, yo creo que nos salvamos y todos debemos agradecerle a este gobierno, al presidente Moreno. Nos salvó del castrochavismo, eso todos lo tenemos que tener claro. Pero así como existieron 10 años de mal manejo económico, nos vamos a demorar algunos años en salir adelante. Especialmente si no tomamos ciertas medidas y si no se hacen nuevas propuestas, código laboral, código monetario, impuesto de salida de divisas, aranceles, por darle ciertos ejemplos. ¿Cuáles son las medidas que se le ocurren, las primeras 3 que usted tomaría en estos ámbitos y en estas líneas de reforma? Mire, yo qué haría trataría de conseguir el dinero para poder bajar impuestos, porque el gobierno ciertamente deja de recaudar. Muchas veces solo se piensa en el gasto fiscal, se piensa en temas de subsidio, que también hay que atacar ese problema, pero muchas veces no se considera que se debe devolver la competitividad del sector privado. ¿Cómo se lo hace? Bajando ciertos impuestos, ISD, bajando la carga arancelaria, atacaría directamente el problema del código laboral. Tenemos un código laboral de 1938, estamos a puertas de una cuarta revolución industrial. El código monetario, definitivamente. ¿Cómo permitimos que más bancos lleguen al país? Eso es a quien más va a ayudar, eso es a la empresa pequeña, a la empresa mediana, a quien tenga que comprar un bien, un crédito hipotecario. Facilidad, mire, la facilidad también de obtener créditos en este país no es la mejor. Entonces, sí, yo atacara temas de competitividad laborales, trataría de traer a más bancos al país, cómo fortalecer la bolsa de valores para que los negocios puedan crecer y obviamente impuestos, señor. Eso es muy importante. Tramitología, muy importante también. ¿Qué quiere decir con impuestos? Bajarlos. Porque en un momento de aprieto para la caja fiscal, en el que además se pregona la necesidad de hacer ajustes precisamente para bajar gastos, además, ¿propondría usted bajar ingresos? Yo propondría, con el financiamiento adecuado, eso es endeudamiento externo. Pero por supuesto, pero usted tiene que empezar en algún momento a darle más competitividad al sector privado, porque le voy a decir una cosa, si es que usted baja el ISD, da facilidad para hacer negocios a los empresarios. Si usted baja los aranceles, baja los precios también de los productos. Esto incentiva el consumo. Si es que las empresas venden más, Eduardo, ¿qué es lo que va a suceder? Las empresas van a tener mejores márgenes de contribución
Y si es que las empresas tienen mejores márgenes de contribución, van a generar más utilidades. ¿Qué pasa si las empresas pagan más utilidades? Pagan más utilidades a sus empleados, porque tienen el 15% de utilidades de acuerdo a la ley. Se debe pagar. Esto hace que los empleados ganen más, y si las empresas generan más utilidades, el Estado recauda más. Entonces hay fórmulas probadas que cuando usted baja los impuestos, incrementa la recaudación. Pero el país de los empleados formales es una parte pequeña del país. La mayor cantidad de fuerza laboral se encuentra en el subempleo. Usted tiene toda la razón, pero si usted facilita la creación de un negocio, usted lo que tiene que hacer es sacar a los negocios de la informalidad, hacerlos que empiecen a tributar. Y esto solo se lo consigue facilitando la forma de hacer negocios, bajando el nivel de tramitología, bajando ciertos impuestos. ¿Y quién se beneficia? Obviamente los trabajadores, porque acceden a la seguridad social en un trabajo formal, se les paga un 13º, se les paga un 14º, acceden al beneficio de las utilidades y las genera la empresa, y el Estado se ve beneficiado. Pero esto no es una ciencia, señor, es un tema lógico. Entonces, ¿qué? Usted me pregunta, ¿qué haría yo? Yo acudiría también a los multilaterales o vería la manera de endeudarme también como Estado para bajar ciertos impuestos, y trabajaría mucho en la tramitología para facilitar la creación de negocios. Porque usted lo ha dicho, mire, el problema del Ecuador es el trabajo informal, los índices de subempleo, el índice de desempleo. Y se va a complicar porque ciertamente el Estado tiene que hacer una reestructuración, y cuando haga una reestructuración hay mucha gente que va a tener que buscar un trabajo en el sector privado. Ahora, el debate de fondo sigue siendo ¿por dónde viene el ajuste? ¿El ajuste afectará a las grandes líneas de política social? Porque de todas maneras el Estado no puede darle espalda a la realidad social del país. Mire, el ajuste tiene que venir en el gasto, y no en el gasto que no afecte, como usted dice, el ámbito social. No, nadie está hablando de que se tienen que dejar en la calle a doctores, a profesores, a policías, pero si es que un subsecretario de un Ministerio de Salud, y solamente le estoy dando un ejemplo, es solamente un ejemplo, tiene un chofer, tiene 2 asesores, tiene un guardaespaldas, tiene 2 vehículos a su disposición, ¿usted le parece eso justo? No, pues todos los ecuatorianos estamos pagando eso. Entonces hay que ver qué ministerios, qué funcionarios agregan valor pues a la sociedad, le dan valor a la sociedad. A esos hay que mantenerlos, pero una institución pública no puede tener una cantidad de empleados que cumplen y ni siquiera cumplen con funciones administrativas. Pues ahí hay que buscar eficiencia, señor, y estoy seguro que se lo puede hacer, porque el Estado cuenta con más de 550,000 empleados directos, ¿eh? Hay otras instituciones que tienen más empleados. Empresas públicas tienen alrededor de 40,000 empleados, las 22 empresas públicas. Evidentemente, el Estado ecuatoriano es el primer empleador de la economía y el primer cliente, comprador de la economía. En esa virtud también es clave su rol para la activación de las micro, pequeñas y medianas empresas del Ecuador, que son el entramado principal de la economía nacional. Mire, lamentablemente hemos llegado a niveles en que muchos negocios pueden depender del gasto público, y eso no es lo ideal, y debemos cuestionarnos si eso es ocurre aquí sostenible en cualquier parte, ¿eh? No, no es en cualquier parte. Mire, el Estado debe regular, debe recaudar, debe hacer que se cumpla la ley, pero no tiene que tener una empresa de ferrocarriles, no tiene que haber construido una empresa farmacéutica, no tiene que operar una aerolínea con 1.200 empleados perdiendo plata todos los años. Eso nos cuesta a todos los ecuatorianos, señor. Entonces debemos definir cuál es el rol del Estado y cuál es el rol del sector productivo. Un debate que sigue abierto. 7 de la mañana, 20 minutos. Gracias por estar aquí, Patricio Alarcón, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano. Hacemos una pausa, ya regresamos.